protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, un programa de TV UNAM que invita a periodistas de otros países para comentar las noticias del mundo y de México. Nos encontramos grabando en un periodo difícil de pandemia, con un equipo reducido, a quien agradezco el apoyo técnico, con un corresponsal invitado menos para poder salvaguardar la distancia entre nosotros, y también con dos conductoras menos, Alejandra Haas y Laura Woldenberg, a quienes saludo y que pronto estarán con ustedes en este programa. Pues nos vamos a adentrar una vez más en el tema que nos avasalla, que nos preocupa, que es el COVID-19, no solo en el mundo, sino también dentro de los hogares, a nivel de cada familia y de las violencias que pueden surgir ahora. Antes de entrar en este debate, en este análisis, veamos qué nos preparó el equipo de producción, las notas de la prensa mundial. Nos vemos ahora. Las portadas de prensa en el mundo nos muestran la escasez de material de salud que tanto afecta a la lucha contra el coronavirus. En algunos países faltan mascarillas para el personal sanitario. En otros, las pruebas para diagnosticar la enfermedad son exageradamente limitadas. Además, muchos lugares padecen la falta de ventiladores, verdaderos salvavidas frente al COVID-19. Para apoyar a los hospitales, rebasados casi en todos los países, se improvisan espacios temporales para recibir a los enfermos, así como numerosos hospitales de campaña, en ocasiones bajo la responsabilidad del ejército. A excepción de algunos países asiáticos, el contagio sigue aumentando, por lo que muchas naciones tuvieron que endurecer sus medidas de seguridad. El mundo comienza a entender que esta situación podría prolongarse muchos meses más. La consigna, ahora también en México, de quedarse en su casa para vencer el virus es casi generalizada. El aislamiento se observa en todas las latitudes, a veces con consecuencias devastadoras. El mundo se aísla en un toque de queda inédito, en un total lockdown espectacular y simbólico. Ahora, un tercio de la humanidad vive confinada a raíz del virus. Aún frente a la tendencia mundial, en los últimos países en detectar el virus y donde no se decretó todavía una cuarentena, la población civil se muestra reticente a aplicar medidas de seguridad. Algunos gobiernos se ven obligados a amenazar o castigar a quienes se rebelan contra el nuevo orden sanitario. Un poco en todas partes, se observa un despliegue de las Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad civil. El cuerpo sanitario no economiza ningún esfuerzo y busca nuevos medios ante la emergencia. Mientras tanto, se generalizan los agradecimientos oficiales y los aplausos anónimos diarios en las grandes capitales del mundo. Esta situación sin precedente genera dilemas éticos. Frente a la terrible crisis económica, algunos prefieren sacrificar vidas antes que sus negocios o el equilibrio financiero de su país. Hoy se considera que la indecisión de Donald Trump por detener actividades, así como su negación del peligro, contribuyeron a establecer a Estados Unidos como el país más infectado del planeta. En otros países, son los médicos los que tienen que elegir quién vivirá o no. Dentro de la ola de cancelaciones a causa del COVID-19, se anunció el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio. Dentro de las personalidades contagiadas figura el príncipe Carlos de Gales, así como el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y su secretario de Salud. También esta crisis ha generado buenas sorpresas, como la alianza entre israelíes y palestinos para enfrentar al virus, o como los médicos cubanos que viajan para apoyar a varios países históricamente hostiles al régimen castrista. Esta armonía no tocó a Washington en su lucha contra el chavista Nicolás Maduro. Las bolsas se estabilizaron un poco esta semana frente a los planes económicos anunciados por diversos gobiernos. Por su parte, España e Italia solicitaron un plan anticrisis de la Unión Europea. Al final, esta crisis toca a todos, hasta los jefes de Estado del G20, obligados a reunirse virtualmente para atender esta emergencia. Home office para todos. Bien. Pues ha llegado la hora de presentarles a nuestros invitados. Voy a proceder uno por uno para que tengan tiempo de compartir alguna nota de lo que les ha impactado durante la semana. Empezaré con Elena Reina, a quien le doy una
gran bienvenida a este programa. Ella es reportera en México para El País, un diario de referencia en lengua española. Y entonces, dinos, Elena, dejando la pandemia para dentro de un ratito, ¿qué otra cosa o colateral te ha impactado esta semana? Bueno, es difícil que no haya algo colateral, ¿no? Pero de hecho sí, lo que más me ha impactado esta semana, y creo que en general lo que más se ha comentado también en México, es el saludo, el famoso saludo que quizá todos hemos visto ya, ¿no? Un video en el que López Obrador saluda a la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Y bueno, esto ha impactado no solo por la coyuntura que estamos viviendo, sino porque entendemos que bueno, López Obrador estaba de gira este fin de semana en Baja California, pasó por Culiacán, bueno, en Culiacán es donde saludó a la madre del Chapo, y aquí el problema está en que algunos han aprovechado este gesto que ha tenido el presidente de México, que podría parecer un gesto inocente, ¿no? De saludar a una mujer de 92 años a la que se acerca y le dice: no se levante, yo me acerco, y recibí su carta. Las críticas que ha recibido, creo que las ha recibido de las dos partes, tanto de gente partidaria de López Obrador como de opositores, que si quieres hablamos después la legitimidad que se pueda tener desde algunas partes de la oposición para criticar esta relación, pero el caso de que López Obrador se acerque de esta forma en un momento como este ha sido muy criticado precisamente porque siempre ha criticado el tema de la corrupción desde la campaña, siempre se ha criticado el tema de la vinculación de funcionarios con actividades criminales, y precisamente el narco es lo que simboliza, ¿no? Es precisamente la corrupción, además de la violencia. Y no olvidemos que la violencia del narco deja cada día más de 90 asesinatos en México. Entonces, por todos los ingredientes, en un momento como este, de coyuntura, de crisis, de pandemia, y además por una situación de violencia en México que ha roto todos los récords desde bueno, cada mes los rompe, quizá no era el mejor momento, o así lo han juzgado tanto partidarios como opositores, para tener este tipo de gesto. Pero es una gira donde también ha criticado de nuevo las energías renovables, o no tanto las energías renovables, sino un parque eólico. Y también hablo de que ha sido un poco anecdótico por la forma a veces que tiene de referirse a este tipo de asuntos, en las que ha comparado las estructuras eólicas con molinos, con ventiladores, perdón, ¿no? Entonces, no sé, parece que el presidente del gobierno ha estado todo este fin de semana intentando llamar un poco la atención y distraer un poco del tema principal, que aunque lo evitemos, parece inevitable, ¿no? Que es la crisis que vivimos ahora. ¿Sientes que es una suerte de actuación paralela, no, sí. Diversión? Sí, es como si viviéramos en otra realidad, ¿no? O sea, lo que sucede en las conferencias aquí cada a las 7 de la tarde y lo que estaba sucediendo en el norte del país, ¿no? Eso es lo que parece. Muchas gracias, Nada. Elena. Continuaremos con esta conversación, me parece. Quiero ahora presentarles a Aitor Sáez, un joven catalán, periodista, corresponsal de televisión alemana Deutsche Welle. Correcto, gracias por la invitación, Yael. ¿Qué nos traes tú? Bueno, yo traía un video de un reportero español que entra al IFEMA, el hospital de campaña que se ha instalado en Madrid para atender los casos de COVID, y lo que podría parecer anecdótico me parece que refleja muy bien cómo se está actuando frente a esta pandemia en Europa, al menos en España e Italia. Imagen, nos hemos colado aquí, no sé si podemos, pero bueno, con zumos, esto es maíz dulce, leche, más leche. Raúl, mira, vamos a aprovechar y entramos hasta el final. El reportero entra sin mascarilla, tose, toca elementos de esa infraestructura hospitalaria, y lo peor no es eso, sino que desde el estudio se le dice: más vale pedir disculpas que pedir permiso. Es decir, le animan a que siga entrometiéndose en eso que, aparte de ser una inconsciencia, es un delito en estos momentos, ¿no? Me parece que refleja un poco la chulería, la picaresca, culturalmente tan arraigada en países como España, Italia, y que precisamente con esta pandemia ha sido tan contraproducente, ¿no? Porque ha hecho que las medidas se apliquen
se apliquen tarde, ¿no? Y por otro lado también me parece que refleja muy bien la hipocresía de los medios, ¿no? Los mismos medios que nos están pidiendo quedarnos en casa, unidos superaremos esto, luego cometen ese tipo de actitudes completamente innecesarias. En ese sentido, ¿no? Esa doble moral, esa hipocresía de los medios, esa irresponsabilidad. Esa anécdota dice mucho de cómo se está viviendo la pandemia y qué consecuencias sociales y morales tiene la pandemia en Europa. Claro, viene en cierto modo esta pandemia a subrayar muchas de las debilidades y muchas de las cosas que no funcionan bien, ¿no? Es la primera vez, y menos en México, que nos preocupamos por la deontología o no la ética de la prensa. Y bueno, yo creo que volveremos a lo que señala sobre el picaresco español e italiano que me parece que heredamos en este país de alguna manera. Bueno, también está con nosotros Laurence Cuvillier. Ella comenta la actualidad de México para varias televisoras francesas y para la radio. Bienvenida, Laurence. Gracias por la invitación, Yael. ¿Qué te sorprendió a ti? Bueno, yo les quería traer unas noticias de mi país, de Francia, que como ustedes saben vive bajo una cuarentena muy estricta desde el 17 de marzo y por todavía otras 2 semanas más, tal vez se va incluso a prolongar este periodo. Y pues en la opinión pública hubo como algo de indignación sobre la desigualdad con la cual enfrentamos esta cuarentena. Varios periódicos muy destacados de Francia, entre otros Le Monde, han pedido a escritoras o escritores de contar cómo están viviendo la cuarentena. Por ejemplo, Le Monde ha pedido a una escritora famosa, Leila Slimani, escribir un diario de cuarentena en el que Leila Slimani cuenta cómo desde su casa en el campo está viendo en las mañanas el rocío en las colinas, cómo pues va a pasear en el jardín y se vuelve casi un espacio para meditar, para recrear, para gozar casi, ¿no? De una situación que es dramática, ¿no? Y hubo en la opinión pública pues una indignación frente a esta forma de poner romanticismo en esta situación que para una mayoría de los franceses es dramática, ¿no? Porque estamos hablando de gente que está en riesgo inmediato de perder su trabajo, de sufrir el quiebre de su pequeña empresa, en riesgo también de violencia intrafamiliar, como lo vamos a abordar en un momento, y pues mucha gente que está viviendo esta cuarentena en espacios de 15, 20, 30 metros cuadrados entre varios miembros de una misma familia, ¿no? Entonces, de París se han ido justo antes del inicio de la cuarentena unos 17% de la población, que se considera que son los que tienen la posibilidad, ¿no? De ir a refugiarse en un lugar más ameno, rodeado de naturaleza, etcétera. Pero pues digamos que no refleja esto la dureza de las condiciones y los riesgos profesionales y sanitarios que están enfrentando una mayoría de la población francesa. Muchas gracias por esta ventana a Francia. Y bueno, nos vamos a ir nosotros a un breve corte y vamos a volver, ahora sí, para entrar duro al tema del COVID-19 en México. No se vayan, volvemos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, investigador y epidemiólogo Hugo López-Gatell, actualmente el hombre más solicitado en México, se ha convertido en la voz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la epidemia por coronavirus. Anteriormente, participó en el equipo que atendió la crisis por influenza A-H1N1 en 2009 durante la administración de Felipe Calderón. El pasado 13 de marzo, López-Gatell fue nombrado vocero oficial único para informar sobre el tema y desde entonces, cada noche, brinda el informe diario sobre el desarrollo del COVID en México. A partir de su designación, han surgido múltiples críticas sobre su desempeño, señalando la falta de compromiso y la capacidad para tomar las acciones más efectivas para controlar la epidemia y afectar al país en la menor medida posible. Incluso, se ha pedido su renuncia desde que declaró: la fuerza del presidente es moral y no de contagio. Por otro lado, López-Gatell también provoca un excepcional entusiasmo por la claridad y el rigor de sus informes,
Mientras la aprobación de López Obrador se tambalea por el papel que ha desempeñado frente a la crisis sanitaria y económica que azotan al país, la popularidad del subsecretario aumenta, sobre todo tras haber aclarado el malentendido que generó el presidente cuando aseguró que el 19 de abril México superaría lo peor de la contingencia. Quienes defienden el trabajo de López-Gatell opinan que se ha dedicado a brindar información útil y a explicar a la población la situación real por la que atraviesa el país, a diferencia de lo que ha hecho el presidente. El tiempo dirá si su desempeño estuvo a la altura de las circunstancias. Bien, pues como vemos, Hugo López-Gatell genera reacciones radicales, opuestas, ¿no? Emocionales. Como dice la cápsula, ¿Hugo López-Gatell estará a la altura de la situación? Bueno, yo creo que nunca se está a la altura de una crisis tan inesperada y tampoco nunca hay un buen rostro para dar una mala noticia, ¿no? Lo que es cierto que López-Gatell, desde la primera comparecencia que hizo, nervioso, buscando la aprobación de López Obrador, a la de ahora, pues ha pasado de ser más científico a ser más político, ¿no? Aunque todavía, bueno, pues por ejemplo ayer lo vimos junto a Ebrard, mientras Ebrard decía algo, él la sentía así con la cabeza en un modo muy también como aprobación, ¿no? Parecía un poco el colegio, con lo cual al final él no es un político, no puede manejar este tipo de mensajes al 100%, pero en cualquier caso creo que se le debe valorar mucho, ¿no? El esfuerzo de ser un poco el rostro del COVID, ¿no? La persona que cada día te da la mala noticia, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Además, sería muy injusto solo criticar a alguien que está todo el día dando malas noticias y las que llegan, ¿no? Y las que quedan por dar. Pero es verdad que la comunicación en general está siendo muy caótica. O sea, no sé si, además de dar los datos diarios, que hasta eso yo creo que se está haciendo bien. O sea, cada día informar qué es lo que se tiene que hacer, considero, de cómo avanza la epidemia en México, cómo se está enfrentando, cuáles son las medidas. Además de eso, el tema de decretar una emergencia sanitaria o pedirle a la gente que se quede en casa, eso no debería caer solo sobre los hombros de López-Gatell, ¿no? O sea, quiero decir, hay otras autoridades, como es Presidencia, como es el Gobierno de la República, que deberían dar la cara en el sentido de decirle a sus ciudadanos que, más allá de las medidas o el avance de la epidemia o de los datos, bueno, hay una responsabilidad, estamos aquí, os vamos a cuidar y también, o sea, como una especie de tranquilidad un poco al ciudadano que quizá no lo ve tanto con un científico o con una persona como muy técnica, sino que lo vería más cercano probablemente de parte del presidente del gobierno, como si a veces ha aparecido Marcelo Ebrard, ¿no? Pero no... Pero yo creo que es importante de tener a un epidemiólogo hablando todos los días, dando estos boletines, también para contrabalancear pues las palabras de López Obrador, que es un hombre que habla a su base, ¿no? Es un hombre que pues los mexicanos conocen desde hace décadas. López-Gatell es la voz de la ciencia. Es importante también, más que nunca, no hablo solamente del coronavirus, pero también de otros asuntos como el cambio climático, de reforzar la credibilidad de la ciencia y de dar una palabra de la fuente científica, ¿no? Sí, lo del boletín diario está bien. La cosa es aquí, por ejemplo, el lunes que se anunció la cuarentena, yo creo que México debe ser el único país del mundo en que el presidente no aparece anunciando la cuarentena y pone a López-Gatell y a Ebrard, que es un secretario de Relaciones Exteriores, no sé qué tiene que ver con un asunto interno, a dar esa noticia. Y no es algo que haya sucedido por primera vez. Pasa con la Guardia Nacional y los hechos de Culiacán que puso a Durazo, con las amenazas arancelarias de Trump que puso a Ebrard. Es decir, López Obrador va quemando a políticos, a gente de su gabinete, ¿no? Para salvar su imagen, y eso también es lo que le ha permitido mantener un 60% de popularidad, una popularidad tan alta, ¿no? El no aparecer en momentos difíciles a dar la cara. Bueno, yo podría también pensar que en un país de tradición presidencialista tan fuerte como el nuestro, quizás es una nueva estrategia o quizás es una manera de desahogar, ¿no? ciertas instintos sociales en México de buscar quizás la figura del presidente. Me gustaría saber justamente cómo ven quizás esta estrategia de dos rostros de batalla, ¿no? El de AMLO y el de López-Gatell.
¿Hay esquizofrenia o puede ser algo planeado que dé resultados? Yo entiendo entiendo lo que hablas de México y la tradición, lo que implica aquí. Quizá nosotros, al ser extranjeros, lo estamos viendo con otra óptica. Ni siquiera es una cuestión de criticar la estrategia del gobierno de López Obrador, sino que si estuviéramos en España y el presidente del gobierno no saliera a dar la cara por esta crisis, sería altamente criticado. Aquí no, y entiendo que también tiene que ver, por lo que decía Logan, de que le habla a una base que no se va a poner cubrebocas, a una base que no va a tener que comer, pero porque ya no tenía antes. O sea, quiero decir, es el problema de todo eso. Yo entiendo quizá los motivos de López Obrador para no hacerlo, pero el problema es que estas dos cabezas de la batalla están enfrentadas y es un mismo gobierno. Y en una pandemia como esta se ve una imagen de como si el gobierno de López Obrador, encabezado por el presidente, tuviera una opinión sobre cómo enfrentar esto, pese a que su Secretaría de Salud, liderada en estos momentos, representada por el subsecretario, está dando otra imagen completamente distinta. Parecen dos gobiernos. Pero ¿no? al final es lo que hablabas antes de la distracción, ¿no? De jugar a esa ambigüedad que es un poco con la que ha gobernado hasta ahora, que no es ni bien ni mal, pero es una estrategia de comunicación, ¿no? Sobre un mismo hecho, dar dos imágenes, dos realidades, ¿no? Para nunca salir perdiendo. Y dos líneas de tiempo también. O sea, López-Gatell está lidiando con una línea de tiempo que es una emergencia sanitaria, con reportes diarios, con el avance hora por hora casi, ¿no? De una epidemia. López Obrador tiene que lidiar con una línea de tiempo más larga, que es la economía del país. En un país en el que las tres fuentes principales de ingresos son las remesas, el petróleo y el turismo. Tenemos al petróleo que está por los suelos, muy desplomado. Tenemos el turismo que en pues todo el mundo se está también desplomando ahora, y las remesas, pues ahora con la ola de despidos y de desempleo que hay en Estados Unidos, pues eso también, esta fuente de ingreso va a estar muy fuertemente impactada. O sea, la posición de AMLO no es nada cómoda en esta crisis, porque no tiene a su disposición ninguna palanca económica para asegurar que el país pueda salir, impactado lo va a hacer, pero pueda salir mínimamente salvado, digamos, de esta crisis. Está en una posición muy incómoda en la que tiene que jugar con otros plazos, digamos. Claro, para ningún presidente o mandatario es cómodo afrontar una crisis, pero volviendo a lo del mensaje, lo que no es normal es que López-Gatell diga que el 23 fue el punto en que la curva de casos de COVID se disparó en México, ¿no? Fue la última oportunidad que tuvo México de contener la pandemia, y el 22 el López Obrador apareció invitando a la gente a salir a fondas y restaurantes. Es sentado decir, con una señora ya que es grande, correcto, ya a su lado, sin cubrebocas. López-Gatell te da la mala noticia mientras AMLO queda simpático, porque al final luego nadie se va a acordar de mirar las fechas o de buscar. No sé. La situación es compleja. Desde que mencionamos que hay una base que sigue a López Obrador, que vivimos en un país polarizado y que quizás podría polarizarse más. Ante esta crisis se necesita una cara nueva que todavía no reúne los enconos ni los amores de la mayor parte de la población. Yo me llegaría a preguntar más bien, ¿dónde empezaría la irresponsabilidad política? Bueno, realmente, o sea, estamos siendo muy críticos y que tenemos que serlo, y creo que en todo el mundo está sucediendo igual, y están siendo muy críticos también con la gestión en cualquier país, porque bueno, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, y no solo como periodistas, sino como ciudadanos, ¿no? Ver que la falta de recursos está siendo un problema grave y se está produciendo una crisis ya humanitaria en muchos países de Europa, y vemos que eso es lo que puede pasar acá. Yo creo que México... estamos criticando esta gestión porque tuvo un mes de ventaja. O sea, ese es el tema, que México está tomando medidas antes de lo que las tomaron en Italia, las tomaron en España, como el cierre de las escuelas, como pedir a la gente que se quede en casa, aunque todavía no están claras las sanciones, pero es verdad que sí se han tomado medidas también de parte de la sociedad, antes que del gobierno, hablo de la sociedad mexicana, pero eso no es suficiente, porque ya, o sea, tomar como ejemplo a España o Italia es un error, porque España e Italia ya están mal. O sea, tenían un mes
Y obviamente esto va a tener algún costo político. Sí, yo antes criticaba un poco el mensaje político, la comunicación política, no las medidas. Las medidas que está adoptando México son de manual, está siguiendo el manual de la OMS, los plazos de la OMS, por eso le han felicitado. Aquí el problema que se tiene es que la población no lo está aplicando. El domingo se registró apenas una reducción del 30% del tráfico, de la movilidad en Ciudad de México, y Ebrard y López-Gatell salieron diciendo que las medidas no se estaban aplicando con el rigor necesario, o sea, regañando a la población, con lo cual, claro, o sea, el gobierno puede aplicar medidas oportunas, pero si luego la población no las implementa, no tiene sentido. Sí, o sea, tenía modelos ya aplicados en otros países en los que se podía basar, pero también tenemos un contexto geográfico, social muy diferente. O sea, estamos, bueno, tan solo en la capital del país, en Ciudad de México, es una ciudad que tiene 2 veces la población de Bélgica, de toda Bélgica concentrada, en un radio de 40 kilómetros de diámetro, ¿no? Y también en una geografía social en la que mucha de la población vulnerable, muchos ancianos, viven adentro de las familias, también con una prevalencia de la diabetes muy alta. Entonces hay factores agravantes, ¿no?, que ponen a la población en una situación más vulnerable aún que en otros países. Sí, una persona no va a obedecer a un Estado que ha sido corrupto durante años y que no le ha protegido cuando debiese, que eso, bueno, pasa en muchas sociedades también en el Mediterráneo, ¿no? A ver, estamos viendo que quizás el mensaje de López-Gatell, él mismo ha anunciado un semifracaso al no tener a la cantidad de gente en sus casas, la cantidad necesaria de gente en sus casas, es la estrategia o la comunicación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A lo mejor no es el lenguaje que hablamos aquí. He visto el Susana Distancia, este personaje que crea la Secretaría de Salud, es muy simpático. Y han habido como muchos chistes, o sea, ¿creen que una estrategia quizás de comunicación con más humor, más picaresca precisamente, pueda llegar más fácilmente a la gente? Pues es que ninguna técnica, ningún método de comunicación va a quitar el hecho de que pues hay millones de gente que no van a tener ingresos si se quedan en sus casas. O sea, esta fragilidad económica ninguna estrategia de comunicación la va a quitar. Y creo que pues sí, o sea, como decíamos, es una enfermedad que entró al país por los que viajan, por los que toman vacaciones a Europa, en Estados Unidos, etcétera, pero que está bajando a clases populares que están completamente desprotegidas frente a ello. Para volver a la pregunta, ¿hay irresponsabilidad entonces? ¿Estamos incurriendo en irresponsabilidad aquí? ¿De la sociedad? Yo es que creo que se está cometiendo un error también en todo esto, y es que el gobierno está responsabilizando reiteradamente a la sociedad de una emergencia sanitaria, y eso... Es verdad que cada uno tenemos una responsabilidad y tenemos que ayudar, pero vamos a ver, o sea, no nos olvidemos de que aquí no se ha tomado ninguna medida. O sea, decir que te quedes en tu casa si eso no acarrea una sanción o algún tipo de medida que garantice que eso se va a cumplir, realmente es al final responsabilizar a la población y decir, bueno, si hay más muertes, si hay saturación de hospitales, porque la gente no me hizo caso. Entiendo tu punto, entiendo que del Estado para que la gente se pueda quedar o en un casa. apoyo. Lo que no se puede es responsabilizar completamente a la población, que es lo que se ha hecho siempre, también en este país, y se hacen muchos. Es como, oiga, no, usted, hablo de usted como Estado, como gobierno, como funcionario público, tiene que garantizar que esto se pueda contener. Yo, desde mi casa, con mis problemas de que no puedo pagar el alimento para mis hijos, de que tengo que ir a trabajar, no me tengo que encargar de la salud nacional. O sea, es usted. Y responsabilizar a la gente es un error. Pero ahí entramos en un país con índices de violencia históricos y con una impunidad superior al 90%. ¿Cómo se va a perseguir o cómo se va a vigilar que la población cumpla con una cuarentena obligatoria, por ejemplo? Es decir, sería una falacia. Restaurar el Estado policíaco aquí va a ser difícil. Vamos a tenernos que ir al corte, pero precisamente vamos a volver con situaciones de violencia doméstica. Volvemos, no se vayan. Ante la contingencia provocada por el COVID-19, se pidió a las familias aislarse en sus viviendas como una medida de prevención ante el aumento de contagios.
Sin embargo, existe un sector de la población cuya seguridad no está garantizada, ni siquiera dentro de su hogar. Según datos del INEGI, en 2018, el 25% de los homicidios contra mujeres ocurrieron en sus viviendas. De estos, un 22% fue perpetrado por sus parejas. Hoy, sin otra opción, muchas mujeres tendrán que arriesgarse a convivir con su acosador las 24 horas del día. A pesar de que la violencia intrafamiliar es una pandemia presente, desde hace muchos años no ha sido atendida adecuadamente por las autoridades, ya sea por omisión o por falta de estrategias públicas que acompañen y protejan a los grupos vulnerables. En respuesta, miles de mujeres han salido a las calles reclamando justicia y exigiendo la visibilización de un problema que ha silenciado las voces de otras tantas. El impacto mediático ha ubicado el tema en la agenda pública del país, dando cuenta de las cifras de violencia dentro y fuera de los hogares. En México, 10 mujeres son asesinadas diariamente y el 67% de los casos de violencia ocurren en el hogar. En la conferencia de prensa sobre el COVID-19 el pasado 26 de marzo, el tema de la pandemia se expuso, por primera vez, desde una perspectiva de género. Se presentaron una serie de mecanismos para incentivar una sana convivencia en casa, además de números telefónicos de asistencia. ¿Es este un primer paso hacia una toma de conciencia política sobre el tema? Volvemos para afrontar un problema muy complicado, el problema de la violencia contra las mujeres y de la violencia intrafamiliar en general. Hace menos de un mes, las mujeres del mundo tomaron las calles para reclamar contra esta violencia de género. Se sentía que uno iba hacia adelante. Ahora que todas están de vuelta en casa, aisladas, ¿qué podemos esperar? ¿Una regresión dentro de lo que se venía ganando dentro de la lucha feminista? Yo creo que, bueno, no es que lo crea, es un riesgo que las mujeres, sobre todo las que ya vivían en un contexto de violencia física o psicológica dentro del hogar, el hecho de que se imponga una cuarentena, ellas van a ser el blanco fácil, ¿no? Realmente el hecho de estar confinados, de pasar más tiempo conviviendo, hablando con expertos te cuentan que el problema de la convivencia o las mujeres que denunciaban violencia machista solía ocurrir cuando los maridos llegaban a sus casas los fines de semana o cuando pasaban mucho tiempo juntos, cuando los roces... esto lo dicen testimonios de víctimas. Entonces imagínense cuando estén sin poder salir y sobre todo en México, donde los espacios también habitacionales son más reducidos en muchos casos, también por la desigualdad que existe, que también afecta justo a la violencia machista. Y encima, que no se puede salir uno a desahogarse al jardín, sino que es un espacio reducido donde conviven todos. Y además el hecho de que no se pueda trabajar y de que la economía vaya cada vez peor en la familia, la tensión, todos esos son factores de riesgo que obviamente están cayendo encima de miles de mujeres, 10 mujeres al día en México, y no sabemos cuántas estarán sufriendo violencia machista ahora mismo, ya que ha empezado la pandemia. Hace unas semanas se contabilizaban los feminicidios diarios en México y ahora pues se cuentan los muertos diarios por el COVID. Entonces ha tapado un poco este problema, mientras pues se está volviendo más importante, o sea, es más urgente que nunca proteger a las mujeres. Pero en la cápsula que mencionaba la implementación de un número de emergencia, bueno, que por cierto ya existía, ahí también tenemos el precedente de lo que pasó estas últimas semanas en Francia, ¿no? Les recuerdo que Francia tiene 2 semanas ya de confinamiento obligatorio. Hubo un aumento del 30% de la violencia intrafamiliar según las asociaciones, pero también se cuestionó mucho la pertinencia de un número de emergencia cuando una de las principales estrategias de un marido abusador o de un miembro de la familia abusador es el aislamiento social, es cortar las vías de comunicación, confiscar teléfonos, checar o investigar los inboxes de los correos que recibe una persona, o sea, comunicarse hacia el exterior desde un confinamiento total es algo muy complicado, muy crítico para las mujeres y niños, ¿no? Porque recordemos que apenas el día de ayer murió un niño en Francia de 6 años bajo los golpes de su padre. Llegó al hospital ya muy grave y falleció lamentablemente unas horas después. Entonces, mujeres, niños
hasta en ciertos casos también los hombres son más que nunca víctimas de este tipo de violencia y, como decías, ¿no? También con el estrés, o sea, la recrudencia del estrés, ¿no? De perder sus ingresos, de que se está cambiando el mundo de una forma tan inesperada y tan violenta. Eso sí son factores de riesgos adicionales. Bueno, yo por ser hombre soy el que menos derecho y conocimiento tiene de hablar de este tema. Quería decir, por ejemplo, el caso de la violencia sexual contra niñas, ¿no? Más del 70-80% de los casos se producen entre miembros de la familia en el hogar, con lo cual también se exponen a un riesgo muy, muy elevado. Y bueno, también recordar que aquí en México un 60-70% de los niños son educados a golpes, con lo cual esto también va generando este círculo de violencia, ¿no? Es muy difícil denunciar la violencia machista dentro de un hogar porque el agresor corta todas las vías de comunicación, tienes razón, pero en España se implementó una iniciativa muy, muy bonita, la verdad, que en México se están tomando, la red de refugios está tomando algunas ideas también de ahí y tienen otras ideas también muy buenas, pero la de España fue que precisamente como no puedes llamar o el marido machista te impide comunicarte con nadie, pero sí está permitido ir al supermercado en España y sí está permitido ir a la farmacia. Entonces, si una mujer llega a la farmacia y quiere denunciar que le pasa algo en su casa, que le están violentando, y en la farmacia pide que le den una mascarilla 19, pues es un código. La persona de la farmacia ya sabe que tiene que avisar a las autoridades y tienen que hacerse cargo de esta situación. Entonces, bueno, esperemos que en México también se hagan iniciativas como esta. Tengo entendido que la red de refugios, que además de la línea del gobierno, tienen una línea y una aplicación que no dan a conocer para que, o sea, solo se conoce de boca a boca, para que se generen redes de apoyo para estas mujeres que no van a poder llamar por teléfono y decir mi marido me pega, cuando además en México solo 1 de cada 9 mujeres denuncia cualquier cosa. Entonces, menos si lo tienes ahí todo el día, ¿no? Claro. Pero si hay más iniciativas así, sí, pues puede ser. Y estamos también ahora con el problema de que, pues, ir a refugios y cómo se van a aplicar las medidas de sana distancia o de seguridad sanitaria dentro de estos refugios, ¿no? Sin presupuesto. No, y hablar de prevención, una prevención que antes no existía, ahora en un periodo así tan anormal, también parece imposible, ¿no? Si no se hizo hasta ahora, va a ser difícil. Está claro que las iniciativas esas son muy buenas, pero para implementarlas... Es difícil, pero estamos en una situación crítica. O sea, quiero decir, yo sé que en México la prevención de la violencia contra la mujer no se ha dado, si no, no hubieran crecido las cifras desde hace 4 o 5 años, desde 2016 que fue que se rompió el récord, se ha vuelto a batir el récord ahora de violencia contra la mujer, de feminicidios, pero la situación es muy crítica ahora mismo. Creo que sí se lo tienen que tomar muy en serio, porque si antes las mujeres tenían una posibilidad de denunciar, ahora no tienen ninguna. Es terrible, porque ya se había declarado la emergencia de género en muchos estados del país y pareciera que la emergencia sanitaria está sobreponiéndose a la emergencia de género, cuando no debería de dejar de sonar esa alarma de ninguna manera. En México tenemos comunidades indígenas, Laurence, que tú las has trabajado un poco reporteando ahí. ¿Crees que allá haya soluciones para este tipo de violencia, otro tipo de relaciones sociales? Pues, o sea, antes de tener soluciones para este problema, están ellos enfrentándose a los problemas de siempre, ¿no? Hubo incendios en Oaxaca que arrasaron con muchos bosques, campos, lugares ecoturísticos. Estoy hablando de estos días, ¿no? Más que obviamente, pues, este tipo de noticias está completamente tapada ahora por la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces estamos en comunidades donde los mismos problemas de siempre se siguen enfrentando. O sea, la emergencia del COVID no está aniquilando a los otros problemas. Es como en los hospitales, ahorita estamos contando los muertos del COVID, no estamos contando los muertos que padecían de otras patologías, pero que no pudieron ser atendidos o atendidas precisamente porque los hospitales están saturados en ciertos países, ¿no? Entonces hay este fenómeno de obliteración. O sea, está obviamente sumamente importante que todos nos unamos y que todos nos informemos correctamente sobre esta crisis. Ahora, pues,
el mundo sigue girando con los problemas de siempre, con la violencia intrafamiliar que se está volviendo más aguda aún ahora que antes, con el cambio climático, con pues también los problemas sociales medioambientales a los que nos estamos enfrentando. Nada de esto ha desaparecido. Sin embargo, si hay una ranura ahí para hablar de algo, es del saludo de López Obrador con la madre del Chapo, ¿no? Yo creo que al final la crisis de este tipo exacerba las prioridades tanto de gobierno como de medios y sociedad. Y los feminicidios, el cambio climático han quedado en un segundo plano y en cambio se sigue debatiendo sobre el narco y así. Entonces... Yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, porque creo que no estamos en ese punto. O sea, siempre cuando hay una crisis, cuando hay una guerra, siempre dicen, oye, en África también están matando mucha gente, se está muriendo mucho de sarampión. Pero ustedes saben, y todos sabemos que somos periodistas, que la noticia, el criterio de la noticia es precisamente lo novedoso, ¿no? O sea, la gente se sigue muriendo en los hospitales, hay feminicidios y todo eso va a seguir sucediendo, pero creo que la crisis del coronavirus es tan importante y está afectando a tantos vectores. O sea, estamos hablando de feminicidios por el COVID en cuarentena. Estamos hablando de los migrantes que no tienen recursos en los albergues de la frontera para asistirlos porque tendrán que estar en cuarentena y además son factores de riesgo, o sea, son personas de riesgo porque ya vienen enfermos o tienen mala higiene o no se alimentan bien. Regresando a esta crisis de Jaltianguis, o sea, perdón, de la zona de Jaltianguis donde hubo un incendio, el edil hizo un llamado a que le manden medidas sanitarias, o sea, humanitarias de primera necesidad, o sea, ropa, agua, colchonetas. ¿Dónde queda este llamado tan silenciado por la emergencia del COVID que hay que atender mediáticamente y a nivel sanitario, obviamente? Sí, parece definitivamente que se ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Sale el mal de la salud, el mal económico y el mal social. Vamos a irnos a un corte y vamos a regresar precisamente para analizar quizás la cuestión más peliaguda, que es el balance entre la salud y la economía. ¿Se vale sacrificar vidas para salvar una economía? Volvemos, no se vayan. Conforme la pandemia por COVID-19 se agrava, sumando casi 1 millón de casos confirmados alrededor del mundo y más de 40,000 muertos, los gobiernos se ven obligados a adoptar medidas de emergencia, no solo para salvaguardar la salud, sino también para mantener el balance económico frente a una reducción obligada en la productividad y el consumo. La mayoría de las naciones afectadas han optado por el aislamiento para frenar la rápida propagación y el alto índice de mortalidad del virus. En el caso de India, se decretó el confinamiento total de sus 1.300 millones de habitantes. Sin embargo, mandatarios como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil han hecho declaraciones polémicas sobre la importancia de priorizar la economía en este contexto. A pesar de representar al país con el mayor número de infectados y casi 2,000 muertos, Trump aseguró que las actividades comerciales regresarían a la normalidad el 12 de abril, argumentando que no pueden permitir que la cura sea peor que el problema. Por su parte, Bolsonaro, abiertamente en desacuerdo con el confinamiento, afirma que el coronavirus no es más que un resfriadito y que los brasileños probablemente ya desarrollaron inmunidad. Lo cierto es que economías como la de Suecia, país que también ha optado por mantener la normalidad de su vida comercial, no corren el peligro que enfrentan países cuya vida económica depende altamente de la informalidad, donde, como señala Bolsonaro, la gente no sobreviviría más de 4 o 5 días, una realidad muy cercana a la de nuestro país. ¿Pero se vale sacrificar vidas para salvar la economía? Ante el contexto de la pandemia, cada gobierno trata de adoptar una estrategia adecuada a su país. Sin embargo, resulta un poco ambiguo el discurso entre la preservación de la economía y la protección de la salud. ¿Hasta dónde se vale esta ambigüedad? ¿Hay que salir de esta ambigüedad? Sí. A la pregunta es antes la salud que la economía, la lógica y la respuesta humana es decir, salvar vidas, pero eso lo puede decir alguien desde una posición privilegiada, acomodada, ¿no? Si se lo preguntamos al 60% que vive en economía informal, al día, o al 50% que vive en la pobreza, quizá la respuesta sea otra, ¿no? Y luego también nos estamos quedando
con los ejemplos más elocuentes, ¿no?, de gobiernos como el mexicano, el brasileño, mucho más exagerado, pero al final en la Unión Europea también se está priorizando la economía. España e Italia necesitan liquidez, necesitan recursos para superar la crisis sanitaria y sus consecuencias, y hay países del norte de Europa, encabezados por Holanda y Alemania, que se niegan a esto, se niegan a imprimir dinero, a emitir bonos para superar esta situación, con lo cual... Y eso no es solo por motivos económicos, sino políticos. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea ayudar a otro país es impopular. ¿Por qué? Por el nacionalismo histórico que ha habido siempre en la Unión Europea, con lo cual no tenemos que quedarnos solos en los ejemplos así como más exagerados, sino también ver que la pandemia nos hará mejores personas en un futuro. Bueno, estamos viendo ya que no, que los gobiernos no están actuando de buena voluntad, digamos. Yo creo que se ha aceptado, se ha recibido esta alternativa como la única válida. Creo que la alternativa sería más bien entre las medidas sanitarias y el Estado autoritario. Por ejemplo, hemos visto en países asiáticos como Corea, donde no se puso en paro la economía, no hubo cuarentena forzada, pero lograron salir bastante ilesos económicamente de esta crisis. ¿Por qué? Porque tenían ya desde antes medidas de vigilancia de Estado muy agudas y implementadas y bastante aceptadas por las poblaciones, que hicieron que, por ejemplo, si se descubría que un contagiado si alguien había dado positivo al COVID, pues se podía por medio de aplicaciones, por ejemplo, avisar a todas las personas que había compartido el mismo tren que él unas horas antes. En Corea se recibía a través de igual una aplicación que se implementó durante esta crisis. Se avisaba a la gente cuando se estaban acercando a un edificio donde alguien había dado positivo. Entonces ahí estamos viendo cómo los estados autoritarios o de extrema vigilancia han podido salir ilesos, con pocos muertes, sin una explosión como la que hubiera podido pasar, y con una economía bastante ilesa. Entonces, por el momento, para mí el debate es así como que hasta dónde el Estado puede meterse para salvarnos de esta crisis Entremos sanitaria. entonces en el debate. Es absolutamente escalofriante pensar que solo con vigilancia extrema, disciplina y estados autoritarios podemos salir de esta bien parados. Es escalofriante, es lo que acaba de pasar en Hungría, donde ayer se votaron los plenos poderes para el presidente, que es algo que iba ya trabajando desde hace 10 años que Víctor Orbán está en el poder, ya con muchos atropellos a la libertad de prensa, libertad de expresión, etcétera, libertades sociales, y ayer ya dio el golpe de gracia con esto, ¿no? Bajo el pretexto del coronavirus. Y al final en Europa quizá no es tan flagrante que se priorice la economía, pero en la práctica es así. Las empresas están aplicando despidos temporales o despidos definitivos, con lo cual el gobierno no lo dice públicamente, pero en la práctica también se está priorizando la economía de las élites, de la economía empresarial, digamos, es lo mismo. Sí, o sea, el caso aquí son los plazos, ¿no? ¿En qué momento se tiene que priorizar la salud y en qué momento se tiene que priorizar la economía, sin dejar de tener en cuenta ninguna de las dos en ningún caso? Y creo que lo que ha demostrado Europa es que priorizar la economía hasta el límite en el que ya los casos estaban completamente acelerados, el contagio estaba acelerado y era incontenible el avance de la epidemia, ha sido un error. Eso es lo que nos ha mostrado el ejemplo europeo, que tiene su explicación en que la crisis que puede venir después y eso va a acabar con muchas familias, y ya vivimos en España, por ejemplo, en toda Europa, ¿no? Pero en España, que duró tanto tiempo la crisis económica, vivimos las consecuencias de una crisis económica que también son dramáticas. Pero claro, ¿hasta qué punto se tiene que extender quedémonos en casa pero sin sanciones? O sea, Corea se lo tomó muy en serio desde el principio. Y quizá no afectó tanto a la economía porque lograron frenar antes que nadie una epidemia que encima no se había producido ahí, ¿no? Había una conciencia social también. Que en los países latinos, mediterráneos, no la hay de esa forma. Por supuesto, la crisis de 2008 es la que debiera haberlo hecho más que esta, que no es una crisis estructural provocada precisamente por las especulaciones y el capitalismo, ¿no? Esta es una crisis sanitaria y precisamente parece apuntar hacia lo contrario. Yo creo, retomando lo que nos dijiste, Elena,
que sí se ha tomado la lección. Escuchamos claramente a López-Gatell decir ayer, y me parece esto innovador en el discurso, que la protección de la salud es la protección de la economía a largo plazo, precisamente, que no se tiene que escoger entre uno y otro. Pero dado esto, también es como para preguntar, entonces, ¿se puede el mundo intervenir en lugares como Brasil, donde no se está respetando la vida humana, así como en una guerra? Yo creo que en estos momentos hay que intervenir y la sociedad se tiene que parar y cada uno tiene que... O sea, si hay muchos estados que han tomado la medida de declarar estado de emergencia, es porque se dan todas las condiciones para declararse estado de emergencia. En el caso de Brasil es extremo porque el presidente está diciendo casi que esto es una mentira, ¿no? Que salgan a la calle. Pero bueno, ya está el ejército incluso acercándose a la gente que está por debajo de Bolsonaro para ver qué hacen con ese señor, porque no puede seguir diciendo esas cosas porque eso va a costar muchísimos millones de vidas, ¿no? Brasil además es el país de América Latina que más contagios, por lo menos hasta ayer, tenía de esta pandemia. O sea, también es verdad que es el más con más población, pero bueno, quiero decir, yo creo, yo no digo que México lo haya hecho mal, yo no creo que no haya aprendido la lección. Yo digo que México no solo debería haberla aprendido, sino no repetirla. O sea, quiero decir, México ha dicho que se quede en casa la gente antes, pero no ha garantizado ese quédate en casa. Y ese puede que sea un problema de aquí a 3 semanas. Si queremos que esta crisis sea más corta en el tiempo, las medidas tienen que ser drásticas socialmente y económicamente. Y sí es un toque de queda, sí es un quédate en casa obligatorio con sanciones, pero también con apoyos para que precisamente las familias no tengan que enfrentarse a una situación de casi hambruna, ¿no? y de desabasto. Entonces, es una situación muy particular a la que pues, la economía y el aspecto sanitario no pueden realmente así como que acoplarse y hacer concesiones, ¿no? Si queremos salir de esta crisis, las medidas sí tienen que ser drásticas. Lo que creo también que se ha de ver qué significa la vida, no es el mismo sentido en Europa que en Latinoamérica. Y volviendo a Brasil como ejemplo, cuando se celebró el Mundial que construyeron estadios de fútbol, murieron 4 trabajadores en las obras y Pelé dijo como, bueno, no pasa nada, son 4, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? de qué tanto se valora la vida en Latinoamérica, sobre todo en las clases con mayores dificultades, ¿no? La violencia que existe y que está normalizada y por tanto cómo se aplica esta balanza de economía y salud en ese tipo de entornos, ¿no? Sí. Les tengo una noticia terrible, no tanto como el COVID, pero el programa se ha terminado. Les agradezco muchísimo haber venido a hablar de todo esto, a analizar en las condiciones presentes tan difíciles de desplazamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues nos despedimos. No sabemos si las condiciones sanitarias nos permitirán continuar con este programa de análisis de la información. Esperemos que sí y que podamos continuar con este compromiso que desde TV UNAM y desde la UNAM que tratan de rendir a la sociedad. Espero que nos veamos muy pronto.